decimos que es efectivamente una energía que se despliega, es una fuerza, es nacida en las entrañas del pueblo. Creo que ninguno de nosotros somos representantes de esa pequeña cúpula que años y tras años ha gobernado el país. Silencio, por favor. Secretario y secretaria. Bien. Entonces, compatriotas, ¿qué entendemos por pueblo? Por pueblo entendemos a esa masa mayoritaria que somos todos nosotros. Somos la gran mayoría de este pueblo. Somos la gran mayoría de esta patria. Y aparte de ser mayoritaria, tiene otra característica, que es productiva. Quiere decir que trabaja, que genera riqueza. ¿Quiénes generan la riqueza en el país? ¿Quiénes generan la riqueza en este país, compatriotas? Es la clase trabajadora, efectivamente, el pueblo. ¿O los congresistas generan la riqueza? ¿O el presidente de la República o los ministros generan la riqueza en el Perú? Entonces, casualmente, como Saúl genera la riqueza, es que vemos también que esa cantidad de personas, ese grupo humano que genera riqueza mediante su trabajo, está ayuno de poder, está fuera del poder, quiere llegar al poder para conducir su propio camino, su propio destino. En ese aspecto es que nosotros creamos, ¿no? El pueblo mismo nos dio la idea de que ese lema sea fuerza nacida del pueblo. Si queremos hacer un poquito de historia, compatriotas, vamos a ver que en el Perú, como en toda parte del mundo, existen una clase que domina y existe otra clase que está dominada. La clase que domina hace que los dominados tengan que trabajar para ellos, no solamente para cubrir sus necesidades primarias o elementales, sino los hace trabajar para cubrir sus necesidades secundarias de viajes, de placer y todo lo demás. Entonces, compatriotas, aquí cada grupo humano tiene una ideología, y eso es lo que veía en el volante. ¿Qué cosa entendemos por ideología, compatriotas? Y la ideología no es nada más la forma como nosotros interpretamos este mundo. ¿Qué entendemos por este mundo? Una vez entendido qué es este mundo, una vez dilucidado qué es este mundo, hay que adquirir compromisos para cambiar, para mejorar este mundo. Eso es la ideología. El que tiene la ideología con el pueblo, la ideología progresista, tiene que mejorar sus condiciones de vida. Por eso se llama progresista, porque progresa, porque cambia, porque es dinámico. En cambio, los que no son progresistas son los que quieren el statu quo, el que quiere que las cosas estén como estén. Esa es la gente que no es progresista. Entonces, este movimiento es un movimiento progresista. ¿Por qué? Porque quiere cambio, quiere mejoría de su gente, compatriotas. Ahora bien, si nosotros observamos en el Perú, en los últimos años, en la década de 1920 aproximadamente, había un gran debate por saber qué cosa era el Perú. Y se contraponían ideas al respecto. Y surgieron dos grandes políticos que comenzaron a hacer una discusión de esta materia. Esa discusión se dio pues personalizada o personificada por Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui. ¿Y qué decía Aya de la Torre? Aya de la Torre decía que este país solamente lo van a cambiar los trabajadores manuales y los trabajadores intelectuales. ¿Pero qué decía Mariátegui? Mariátegui decía que este país
lo iban a cambiar los obreros y lo iban a cambiar los campesinos, que son la mayoría, la clase mayoritaria en el Perú. Ahí es donde veíamos quién defendía los intereses de quién. Entonces ella defendía pues los intereses de la pequeña burguesía y Mariátegui defendía los intereses de la clase proletaria, la clase campesina, la clase oprimida. ¿Y por qué a Lampro no le interesaba la clase campesina aquella vez? Porque la clase campesina no emitía voto, porque la clase campesina era en gran parte analfabeta. Entonces ahora sí, ahora dicen, sierra exportadora, la agricultura, que el obrero, que todo ese cuento, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, ya están alfabetizados, ya tienen derecho al voto, ahora sí cambia su perspectiva. Sin embargo, Mariátegui no se equivocó. Dijo que pese a ser la clase desposeída, constituían el futuro del Perú. Y veámonos nosotros mismos. ¿Alguien de nosotros acaso no tendrá un antecesor campesino? Creo que todos nosotros procedemos de ese sector campesino, de una extracción campesina, en la gran mayoría. Quizá los hijos que han nacido aquí ya tengan otra extracción, pero deben asumir una posición a favor de ellos, independientemente en donde estén situados por su condición económica o por su estatus social. Y cuando seguía este trance, el Perú fue víctima de muchos caudillos. Y ahí tenemos que en el Perú se repite una constante. ¿Cuál es esa constante? Que casi todos los presidentes de la República han repetido la presidencia de la República. Si no, veamos a Benavides. ¿Acaso no fue presidente nuevamente Benavides? Veamos a Castilla. ¿No tuvo dos gobiernos? Veamos a Leguía. ¿No tuvo dos gobiernos? Veamos a Sánchez Cerro. ¿No tuvo dos gobiernos? Veamos a Manuel Prado Ugarteche. Veamos a Fernando Belaúnde. Veamos a Fujimori. Veamos a Alan García. Y veamos los intentos que hace hoy en día la derecha para volver a repetir la presidencia de la República. ¿Pero por qué pasa eso? Pasa casualmente porque tenemos todavía un pueblo que, si bien la mayoría puede saber leer y escribir, todavía son ajenos a la crítica política, a la crítica de nuestra sociedad. Y los únicos ámbitos donde pueden hablarse ahora de crítica a la sociedad, de política y todo eso, ya ni siquiera son las universidades, sino son estos espacios, los partidos políticos y los movimientos políticos, para decir cómo cambiamos el Perú o cómo por lo menos giramos el timón. Entonces, compatriotas, cuando una masa no tiene capacidad de análisis político, cuando no tiene capacidad de crítica, es capaz de volver a votar el 2016 por Alan García. Entonces, será tan cierto que las masas deciden, que las masas son todo. No, compatriotas, casualmente porque por dejar a la masa a veces así, es que volvemos a repetir esos gobiernos de la gente que ha hecho de la política un medio de vida, como Alan García, que nunca ha litigado un caso siendo abogado, o Lourdes Flores, que trabaja para una pantalla, o gente que nunca lo ha hecho. Otra cosa, compatriotas, es dejarle la autonomía a las masas educadas. Otra categoría diferente es masa que masa educada. El día que la masa esté educada, estoy seguro que ni elecciones va a haber en el Perú, sino la derecha va a querer imponerse a punta de balazos. Ahora aprovecha porque es manipulable gran sector del Perú, que todavía ve con simpatía inclusive la televisión delincuencial como Laura Bozo o una Magali y todas esas cosas. Cosas que el nuevo gobierno, el nuevo Estado debe barrer, porque lo único que hace es